la de neurotransmisión, derivan de aminoácidos. Lo vamos a revisar, imagino ya esto lo he visto en fisiología, pero en fisiología lo vemos más de la parte fisiológica, ¿no? Acá vamos a ver cómo qué se sintetiza y cómo es, qué se cataboliza esta sustancia. Hablo de todas estas. Que tengo aquí la formación de creatina, que la clase pasada habíamos revisado un poco y habíamos dicho de que la creatina deriva del aminoácido arginina y que a su vez la arginina, veía yo en el ciclo de la urea cómo se sintetizaba, que a su vez decíamos requiero de arginina para activar ese ciclo de la urea. ¿Okay? También la arginina vimos que me forma el ácido nítrico y que en ese proceso requiero de tetrahidrogenasa. Hola, pero ya lo hemos visto. Esta parte. No lo voy a hacer. Hoy vamos a ver la creatina y la creatinina porque además está en relación con la clase de laboratorio de esta semana. Luego tengo ahí el aminoácido glutamato, que de este aminoácido derivan otras dos sustancias. El GABA, que vamos a ver un poquito más de esto hoy, y además el tripéptido denominado glutático, que se forma de aminoácido glutamato, glicina y cisteína. 3 aminoácidos involucrados en su ciclo. Hoy también vamos a revisar y ver cómo es que a partir de glicina se forma el grupo M, que ya hemos revisado en el metabolismo de la bilirrubina. Entonces vamos a ver cómo se sintetiza este grupo M. ¿Qué requiere? Por lo pronto ya sé que necesito aminoácido glicina. Aspartato y glutamina dan parte de su estructura para formar las purinas y las pirimidinas, que eso lo vamos a ver en ácidos nucleicos. ¿Okay? De histidina formo la histamina. De triptófano formo la serotonina y la melatonina. Y, claro, han visto en vitaminas que también el NAD y el NADP se forma de vitamina B3, pero el triptófano también de este va a derivar del NADP. Y finalmente la fenilalanina da lugar a varios compuestos, dentro de ellos las catecolaminas, norepinefrina, epinefrina, pero también me forman las melaninas y tiroxina y triyodtiroína. ¿Bien? Entonces, vamos a revisar algunas de todas estas, no todas las vías, pero algunas de estas. Vamos a empezar con el aminoácido tirosina, y es que dije de que me forma catecolaminas, ¿no? Claro que la tirosina, como cualquier aminoácido, tiene que utilizarse siempre para síntesis de proteínas. Sí, una gran parte también es utilizada para producción de energía. Pero la otra ruta que he visto, a partir de tirosina, es que me forma catecolaminas como dopamina también, no lo había mencionado, pero la norepinefrina y epinefrina derivan de este aminoácido. Y esta es la vía que va a realizar. Ahí está, empezamos por arriba. Fenilalanina, recuerdan la clase que vimos catabolismo de aminoácidos. Habíamos visto que la fenilalanina se cataboliza, primero se convierte en tirosina, y esta tirosina al final llega a fumarato y acetoacetato cuando estoy viendo ese catabolismo de estos aminoácidos. Pero en este caso lo que estoy viendo es síntesis de las catecolaminas, por lo que también a partir de fenilalanina, por la fenilalanina hidroxilasa, yo obtengo tirosina, y acá utilizo la tetrahidrobiopterina. ¿Bien? Fenilalanina y tirosina se diferencian en este hidroxilo que entró en este grupo MC. Esta es la tirosina que a partir de este estamos diciendo requiero para ir a sintetizar dopamina primero. Porque entonces, de allí viene lo que mencionamos en los aminoácidos esenciales cuando los clasificábamos, los esenciales y los no esenciales. Y decíamos de que el aminoácido fenilalanina es un aminoácido esencial, ¿correcto?
que requiero en gran cantidad porque debo sintetizar aminoácido no esencial que vendría a ser la tirosina. Y estamos viendo que la tirosina me sirve para hacer todas estas rutas metabólicas. Entonces tiene que haber suficiente cantidad de aminoácidos para satisfacer las demandas de aminoácido y tirosina. Muy bien, ¿cómo formo la dopamina a partir de esta tirosina? Generalmente lo que vamos a ver acá son reacciones de hidroxilación y de carboxilación, como lo que estoy viendo en la primera reacción. Una enzima tirosina hidroxilasa con ayuda igualmente de tetrahidrobiopterina se hidroxila la tirosina en este carbono. Acá entró un OH. Y este nuevo compuesto se llama dopa. Y el dopa luego se está descarboxilando por la dopa descarboxilasa y sale este extremo carboxilo como CO2. Y ya está, es la nueva molécula formada que se llama dopamina. Bien. A partir de dopamina voy a formar noradrenalina. También por una hidroxilación, dopamina hidroxilasa, está hidroxilando este carbono. Esto es mi nueva molécula, noradrenalina. Esta enzima depende de cobre, vitamina C y necesita oxígeno para que pueda ingresar este OH dentro de esta estructura de la dopamina y formar noradrenalina. Ahora, noradrenalina, ¿qué está sucediendo con la noradrenalina con respecto a la adrenalina? ¿Cómo y qué cambia? En este extremo que tiene este grupo amino, ahora tiene un grupo metilo, por lo que requiero allí de S-adenosilmetionina o SAM para que me dé ese grupo metilo a la estructura. Entonces la feniletanolamina N-metiltransferasa lo transfiere en este extremo amino que tiene el metilo de la S-adenosilmetionina. Y esta sería la nueva estructura formada a adrenalina, ¿no? Estos compuestos, luego de ejercer su acción, tienen que metabolizarse, por lo que también voy a requerir ahí enzimas para que ayuden en su degradación. Por lo tanto, las catecolaminas se van a degradar porque existen dos enzimas allí, que es la monoaminoxidasa y la catecol-ortometiltransferasa, desaminando y oxidando esa estructura. Todas estas catecolaminas, su vía de degradación suelen ser similares y utilizan las mismas enzimas, e incluso para la serotonina, que también usa estas enzimas. Pero claro, el compuesto al final van a ser distintos. En este caso estoy viendo a la noradrenalina, su metabolismo-catabolismo, mediante dos formas que pueden actuar primero. Por este lado estoy viendo la monoaminoxidasa. ¿Qué hace la monoaminoxidasa? Saca el grupo amino que tiene como ion amonio, lo libera, y este extremo en el que está quedando el carbono termina oxidado a un aldehído que luego se vuelve a oxidar a un carboxilo. Y luego esa estructura se metila con la enzima catecol-ortometiltransferasa con ayuda de SAM para que dé el grupo metilo y reemplace este hidrógeno que tiene acá. Ese compuesto se llama ácido 3-metoxi-4-hidroximantélico, o también llamado comúnmente ácido vanillimandélico, que el mismo compuesto voy a obtener si es que la vía de degradación empieza más bien con la otra enzima, la catecol-ortometiltransferasa, les decía, que metila la estructura, ¿verdad? En este hidroxilo, allí con ayuda del SAM, lo está metilando, y luego ya la monoaminoxidasa se encarga de sacar el grupo amino de este extremo, oxida a un aldehído primero y luego un carboxilo, y obtengo lo mismo, el mismo compuesto. Las melaninas también derivan de este mismo aminoácido, del aminoácido tirosina. Entonces, ¿dónde se sintetizan las melaninas? En los melanocitos y melanocitos hay en distintos tejidos, como en la piel, en las raíces del cabello, en la retina, en las membranas de la mucosa y en el oído interno. Y para esta vía de síntesis de las melaninas, yo requiero de la enzima tirosinasa, dice acá, y que en la lámina anterior
la he visto como tirosina hidroxilasa. Es la misma, pero está sucediendo de esta manera. No se tienen que aprender todo esto, solamente les voy a mencionar que la tirosina con la tirosinasa se convierte en dopa, que ya vimos cómo se realizaba por la hidroxilación, y luego acá se desvía el dopa para convertirse en dopaquinona, y por acá se dividen en dos: leucodopacromo y cisteinil-dopa. Estas dos vías me llevan a formar dos tipos distintos de melaninas: las eumelaninas, que dan el color característico negro, marrón, o a los tejidos, o las feomelaninas, que más bien dan los colores amarillos rojos. ¿En dónde encontramos estos tipos de melaninas? Las eumelaninas, con su color característico negro y marrón, lo vamos a ver en pieles oscuras, en el iris y en el cabello. Y las feomelaninas en piel, iris, cabello rojo, labio, pezones, glande y neuromelaninas hay en las neuronas también, y tricocromos en pelo y plumas. Entonces, esta es la enzima. Primero, a partir de tirosina forma dopa, ¿no? Y de allí está la vía terminando por ese lado en melaninas. Entonces les decía que era la enzima necesaria tirosina hidroxilasa, pero en la otra lámina decía tirosinasa, que también enzima. Entonces, cuando hay deficiencia de esta enzima, ¿qué va a ocasionar? Que no se produzcan las melaninas que acabamos de ver cómo es que se sintetizaba, y por lo tanto va a causar esta enfermedad que se llama el albinismo, porque no se está produciendo esas melaninas, y la coloración de cabello, iris, piel de las personas no tiene color, ¿verdad? Y se ven blanquecinos. Y hay un problema acá, porque estos pacientes sufren mucho de... son fotosensibles, entonces no se pueden exponer al sol, o lo podrían hacer con mucha precaución, protegiéndose, colocándose protector solar. Bien, otro compuesto que vamos a ver es el GABA. El GABA, que ustedes lo conocieron en fisiología como un neurotransmisor, ¿verdad? Deriva también de un aminoácido, y en este caso deriva del aminoácido glutamato, que igualmente por reacción de descarboxilación termina formando el GABA. Bien, el GABA tiene receptores para que se unan, que son los GABA específicos, y ejerce su acción de esta manera. Entonces, en la neurona presináptica se está formando el GABA a partir de una molécula de glutamato. Por descarboxilación, entonces requiero acá la enzima ácido glutámico descarboxilasa, que depende del iodoxal fosfato. Se forma el GABA por descarboxilación, y ahora el GABA, claro, en la neurona presináptica generalmente estos compuestos neurotransmisores son encapsulados, ¿verdad?, en vesículas, y que cuando ya van a ejercer su acción recién se unen a la membrana y se descargan al espacio intersináptico, y bueno, ahí tienen su receptor para que sea reconocido y ejerzan esa acción. Y luego de ejercer esa acción es que tienen que metabolizarse. ¿Qué sucede con el GABA? El GABA puede sufrir una recaptura para que vaya directamente nuevamente a la neurona presináptica, o puede ser tomado por una célula glial, en el cual nuevamente debe convertirse en GABA, glutamato y glutamina, que se va a ir nuevamente a la neurona presináptica, y nuevamente glutamato, GABA es descargado en el espacio intersináptico para ejercer nuevamente esa acción. Cuando hay alteraciones en la función de este GABA, se relacionan con distintas enfermedades como esta, ¿no? La enfermedad de Huntington, Parkinson, demencia senil, la enfermedad de Alzheimer y la depresión. Bien, serotonina es otro compuesto que deriva del aminoácido, en este caso del aminoácido triptófano. También por reacción de hidroxilación y descarboxilación, como vemos acá. Por lo tanto, requiero de esta enzima, triptófano hidroxilasa, que depende también de tetrahidrobiopterina. Entonces se ha hidroxilado en este carbono acá, y se ha formado este primer compuesto llamado 5-hidroxitriptófano.
descarboxilado, por lo que requiero de una descarboxilasa de ese ácido aromático, de ese aminoácido aromático, y lo que hace es descarboxilar ese extremo carboxilosal como CO2 y me queda una nueva molécula que vendría a ser la serotonina. La serotonina se sintetiza en el sistema nervioso central, pero también en otros tejidos como plaquetas y tracto gastrointestinal. Sintetiza la serotonina en la neurona presináptica, igualmente es encapsulado, almacenado en vesículas, que en el momento que tienen que ejercer su acción, ¿no? Se fusiona a la membrana, se descarga al espacio intersináptico. Igualmente allí hay distintos receptores para la serotonina, todos ligados a proteínas que funcionan el mensajero para ejercer esa acción. La serotonina está ligada a comportamientos vegetativos como alimentación, conducta sexual, control de la temperatura. También el control del sueño, el dolor y el humor. Y está involucrado en patologías como la migraña, bulimia, agresión, ansiedad y depresión. Cuando la serotonina es liberada del espacio intersináptico y luego de hacer esa acción, igualmente tiene que metabolizarse la serotonina. Y yo dije que la serotonina hacía, ¿no?, un mecanismo similar, o usaban las mismas enzimas que habíamos visto antes para las catecolaminas. Entonces, igual va a haber una monoaminoxidasa, igual va a haber una recaptura de esa serotonina para ir nuevamente a la neurona presináptica, y ahí también puede degradarse la serotonina mediante la monoaminoxidasa. Entonces, si se está catabolizando, ¿qué está sucediendo con la serotonina? Pues, acá mi compuesto, un neurotransmisor, serotonina, que al catabolizarse hace esta vía en la cual requiere de la monoaminoxidasa, en este caso tipo A, la cual está sacando el grupo amino, igualmente como habíamos visto antes, es igual, ¿no? Y el carbono se oxida a un aldehído, sale amonio o amoníaco, y luego este aldehído se oxida a un carboxilo, formando al final el ácido 5-indol-acético. Relacionada con esta enfermedad, la depresión, los niveles bajos de serotonina, ¿no? Y cuando en un estado de depresión una persona puede intentar incluso suicidarse, por lo que debe recibir tratamiento farmacológico para contrarrestar o aumentar sus niveles de serotonina para que no sientan esa necesidad. Por lo que hay fármacos que se utilizan para impedir la recaptura de la serotonina a la neurona presináptica, de tal manera que en el espacio intersináptico tiene que aumentar esa concentración. O también hay inhibidores de la monoaminoxidasa que impiden que se degrade la serotonina, por lo tanto de esa manera también aumenta esa concentración de serotonina en el espacio intersináptico. Muy bien, entonces hemos visto todo esto, que el triptófano ha formado serotonina, que esa serotonina me forma la melatonina y la degradación de la serotonina que también habíamos revisado. A ver. No, hemos visto serotonina. Todavía no hemos visto cómo se sintetiza la melatonina, pero a partir de serotonina voy a formar melatonina y se sucede de la siguiente manera. La serotonina va a sufrir una acetilación, por lo que requiero acetil-CoA. Y en este extremo, en donde tiene su grupo amino, la serotonina se acetila. De esa molécula de acetil-CoA entra el grupo acetil y se forma el N-acetilserotonina, que luego se va a metilar en este OH, va a entrar reemplazando el hidrógeno en un grupo metilo que lo va a dar el SAM. De esa forma estoy sintetizando melatonina. La melatonina se va a producir en la glándula pineal en respuesta al ciclo de luz-oscuridad, y su concentración en sangre va a aumentar cuando estamos
en un ambiente puro. Y es probable, dice, que la glándula pineal transmite información sobre los ciclos de luz oscuridad del cuerpo a través de la melatonina y que regule también los ritmos estacionales y circadianos. También está involucrado en la regulación de las funciones reproductivas la melatonina. Histamina es una amina hidazólica que se sintetiza a partir del aminoácido histidina. Aquí está el aminoácido histidina que por una simple carboxilación, sale su grupo carboxilo como CO2, se convierte en histamina. Está involucrado en respuestas locales del sistema inmune y también regula funciones normales en el estómago y actúa como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Para que se metabolice la histamina, luego de ejercer su acción, tiene o puede tomar dos vías y eso va a depender en el tejido en que se encuentra. ¿Por qué? Si estamos en el cerebro, está tomando toda esa vía, o si estamos viendo en otros tejidos, lo va a realizar de esa otra forma. ¿Qué está sucediendo acá? En tejidos periféricos, una oxidasa, diaminoxidasa, se llama la enzima, que está sacando el grupo amino de la molécula histamina, como ionamonio, que además oxida este carbono a un aldehído y se forma el imidazol acetaldehído, que luego se vuelve a oxidar este aldehído a un carboxilo y forma al final el imidazol acetaldehído, que es muy similar, excepto que por esta otra vía termina formando un metilimidazol ácido cítrico, ¿no? Diferencia entre los dos es un grupo metilo en este nitrógeno. Pues primero, en el cerebro, la histamina debe metilarse con el SAM. Mediante esta enzima histamina metiltransferasa se forma metilhistamina. Luego ya actúa la monoaminoxidasa, en este caso monoaminoxidasa B, ahí en el sistema nervioso, y hace lo mismo porque va a sacar el grupo amino y luego este carbono lo va a oxidar a un aldehído y luego a un carboxilo. Termina como metilimidazol ácido. Poliaminas es otro de los compuestos que también deriva de aminoácidos y hemos hablado en la clase anterior que de las poliaminas la más importante es la putrescina y que de esta derivan otras dos. La putrescina es una diamina, tiene dos grupos aminos en su estructura que se va a crear cuando se descompone la carne. Por eso es lo característico, ¿no?, de que esa carne se está malogrando, porque se está formando este compuesto. Está relacionado, dice, con la cadaverina y ambas se forman por descomposición de aminoácidos, ya sea en organismos vivos o en organismos muertos. La putrescina es producida en pequeñas cantidades en las células vivas gracias a la acción de la enzima ornidina del carboxilasa. Y gracias a estas nos puede servir para utilizarlo como factores de crecimiento en la división celular. Bueno, se ve. Tengo acá la putrescina, de la cual estoy hablando, la más importante, y que de esta derivan dos más. Que dije que la putrescina era una diamina, ¿verdad? Tiene dos grupos aminos en el extremo y el otro es carbonos e hidrógenos, en la parte central. Entonces, putrescina, ¿de dónde se formó? Del aminoácido ornitina, por una descarboxilación. Ornitina descarboxilasa ha sacado este grupo carboxilo como CO2 y me ha quedado esta estructura que es la putresina. Que de esta putresina derivan dos, espermidina y espermina. ¿Cómo lo va a hacer? Pues requiere, fíjense que la diferencia entre putresina y espermidina es que en este grupo amino de la putresina se agregó un resto, propilamina, que tiene 3 carbonos, propilamina. Para que se incluya esta estructura dentro de la putresina, requiere entonces de alguien que me dé ese grupo propilamina. Por lo que
por este lado, en esta vía, a partir del aminoácido metionina, yo estoy llegando a obtener esa parte de la estructura de la putrescina. A ver, ya sabemos que la metionina forma SAM, ¿verdad? La metionina con un ATP me forma el S-adenosilmetionina. Entonces, sucede acá que el S-adenosilmetionina se va a descarboxilar para sacar este grupo carboxilo con CO2 y lo que me está quedando es toda esta parte, es 3 carbonos con un grupo amino. Que normalmente el SAM lo hemos visto como dador de grupos metilos, porque este grupo metilo casi siempre está dando en alguna reacción. En este caso, lo que estoy haciendo es que a partir de este SAM, después que se ha descarboxilado, o sea, ahora tengo un S-adenosilmetionina descarboxilada, se va a transferir esta parte de la estructura hacia la putrescina. Y eso lo va a hacer esta enzima, la espermidina sintasa, alarga esa estructura con 3 carbonos más y un grupo amino. Esta no es la estructura de la espermidina. ¿Qué pasa después? Una enzima espermina sintasa va a hacer lo mismo porque va a tomar otro S-adenosilmetionina descarboxilado para que incluya por este otro lado, por el extremo, en el cual también hay un grupo amino allí, se agregan 3 carbonos más con un grupo amino. Esta es la espermina. Entonces, tengo putrescina formado a partir de aminoácido metionina, espermidina formado con ayuda de ornitina y metionina y espermina también. Tres poliaminas que justamente su nombre lo dice, son poliaminas porque tienen grupos aminos en esta estructura. Tienen 4 en este caso, 3 en la anterior y 2 en la anterior, las cuales tienen cargas positivas, y al tener esas cargas positivas se pueden unir al ADN y al ARN para estabilizar y contribuir en su empaquetamiento. Bien, creatina fosfato también va a derivar de aminoácidos, y en este caso, acuérdense, son 3 los aminoácidos que requiero para la síntesis de creatina. Dije yo en la clase que hicimos, ¿qué requiero de aminoácido? Glicina. ¿Qué requiero de aminoácido? Arginina y también de metionina. Creatina, sabemos que la creatina se forma en el músculo, ¿verdad? Cuando el músculo requiere de energía inmediata. Entonces, allí voy a formar esta molécula de esta manera. Arginina, glicina, se une este extremo de la arginina, su carbono con 2 nitrógenos, entran a unirse acá en el nitrógeno de la glicina, que es lo que tengo acá. Este compuesto se llama ácido guanilo acético, el cual luego es metilado en este nitrógeno, por lo que requiero de SAM o S-adenosilmetionina. Por eso, en su síntesis está involucrado 3 aminoácidos: arginina, glicina y aminoácido metionina. Bien. La creatina que se sintetiza a partir de estos 3 aminoácidos normalmente está almacenada en el músculo bajo la forma de creatina fosfato. Entonces yo, acá está, esa molécula que se sintetizó antes, que es la creatina, mediante la creatinquinasa, la fosforila, acá dentro del grupo fosfato, y se forma la fosfocreatina. Y esa fosfocreatina es utilizada cuando el músculo requiere energía inmediata, por lo que hará una reacción inversa en la cual no necesita de enzima para que pase ese grupo fosfato al ADP y se transforme en ADP y nuevamente se reconstituye esa creatina. Y luego de eso, esa creatina es convertida inmediatamente en creatinina para que sea eliminado a través de los riñones, ¿no? Y es filtrada en el suelo. Por eso es que ustedes en
fisiología han hecho la depuración de creatinina, ¿verdad? Para poder ver cómo está esa función renal. Yo cuantifico la creatinina o la depuración de creatinina. Entonces, la creatinina es un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos, usualmente producido en una tasa muy constante. Ahora que vayan a la práctica de esta semana, la doctora les va a preguntar, ¿ya hicieron creatinina? Sí, creo que la clase pasada, ¿no? Pero todavía no habíamos hecho creatinina. Entonces, tenemos que saber, o algo resaltante acá también, es que la expresión de creatinina está en una relación directa con la masa muscular de ese paciente, de esa persona. Si hay menos masa muscular, la excreción de creatinina también va a ir disminuyendo. O sea que si en una desnutrición como el tipo marasmo, que sé que es extremadamente delgada, ¿verdad? La excreción de creatinina cada vez es menor, baja. Entonces hoy van a dosar justamente eso, creatinina en el laboratorio, para relacionarlo con esta desnutrición. ¿Se acabó? Esta, pero vamos a